Y vamos con el primer punto de este examen. Dice, la figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión E. L1 y L2 representan llaves. Una llave abierta no permite el paso de corriente. Sabiendo que la fuente, el voltímetro y el amperímetro y las llaves son ideales, o sea que no absorben energía, no participan del circuito como si las resistencias, pregunta A, ¿cuál es el valor de E si el amperímetro indica una corriente de 15 mA cuando la llave L1 está abierta y L2 está cerrada? Pregunta A. Y el AB dice, ¿qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave se me fue la yerba por el otro cañito. L1 está cerrada y L2 está abierta. Bueno, a ver, primero, cada ejercicio tiene que resolverse por separado, porque me hablan de una distinta disposición de las llaves. Entonces, yo no puedo analizar de entrada si las resistencias están en serie o en paralelo, porque primero tengo que ver cómo queda el circuito luego de disponer las llaves de forma abierta o cerrada, como indica el punto A. Entonces, sí, es verdad que todo ejercicio de circuitos eléctricos comienza analizando la disposición de las resistencias. Medio como que no me importa ni lo que me preguntan. Primero analizo si las resistencias están en serie, en paralelo. Me pongo a pensar qué tienen igual por estar en serie o en paralelo. ¿Sí? Vamos a arrancar siempre por ahí. Ahora, en este caso, cuando tenemos llaves, hay que dibujar de vuelta el circuito en función de lo dicho. Porque, a ver, en el punto A, vamos con ese. Nos preguntan el valor de E, que sería el valor del voltaje total. Fíjense que la E es el voltaje de la pila, así lo marca el gráfico, ¿no? Si el amperímetro indica una corriente de 15 mA, ahora vamos a ver cómo funciona el amperímetro, y dice, cuando L1 está abierta y L2 está cerrada. Como bien el enunciado indica al principio, si L1 está abierta, quiere decir que no circula corriente por el cable al que está unido ese interruptor. O sea, si L1 está abierta, todo este cable no va a funcionar. L2 está cerrada, quiere decir que esta cosita de acá se cierra. O sea que el cable está unido, si lo quieres pensar así, lo cual implica que circula corriente por ahí. O sea que si yo tengo que dibujar el circuito teniendo en cuenta que L1 está abierta, dibujo el circuito borrando toda el cable de L1. Me quedaría la pila, el amperímetro, que ahora vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos una resistencia y luego acá tendríamos otra. L2 cerrada, fíjense que acá no hago llave, sino que marco la línea cerrada que indica que el cable está unido, si lo queremos pensar así. Y listo, no tengo más nada porque toda la parte de abajo se me fue. Y si te estás adelantando y estás pensando que para el otro sería al revés, claro, la L2 se eliminaría por completo, todo el cable unido al interruptor 2 se iría y quedaría todo el resto involucrando a la de 500 o la de 400, pero no la de 700. ¿Sí? Bien. Para que voy a borrar acá. Ahí está. Bien, entonces, una vez que dispongo el circuito dibujando solamente la parte donde la llave está cerrada y sin dibujar la que está abierta, ahora sí me pongo a analizar las resistencias. Tengo solo dos. Las puedo nombrar como R1 a esta y R2 a esta otra. ¿Y qué le calcularía yo a esto? La R total. Ni siquiera estoy pensando en qué quiero calcular, pero voy primero a calcular eso. ¿Cómo calculo la R total? Analizando cómo están las resistencias entre ellas. ¿Están en serie? ¿Están en paralelo? Uno a veces cuando ve cajitas dice, paralelo. Ojo, a no confiarse. Hay que hacer el camino de la corriente. O sea, la corriente sale de la pila, pasa por los cables hasta que llega a una resistencia y continúa circulando hasta acá y pasa por la otra resistencia, pasa por el amperímetro y vuelve a la pila. ¿Qué pasó? Acá la corriente no tenía un nodo a partir del cual se bifurcara. Es decir, si acá la corriente hubiera tenido otro camino para tomar, por ejemplo, es decir, que L1 estuviera cerrada también, bueno, en este punto, se llama nodo, la corriente elegiría pasar o por acá, entonces tiene que separarse en dos. Ahí genera un paralelo. Pero en este caso no había ningún nodo. O sea, la gráfica había quedado como un circuito en serie, donde la corriente que sale de la pila pasa primero por la resistencia de 700, luego pasa por la resistencia de 100 y vuelve a la pila. Eso quiere decir que R1 y R2 están en serie. Cuando les pasa la misma corriente, están en serie. Y como son las únicas dos resistencias que tiene el circuito, entonces ellas forman la R total. ¿Qué sabemos de la serie? En serie, las corrientes son iguales. O sea, la corriente total
es igual a la intensidad de corriente que circula por la R1 y es igual a la intensidad de corriente que circula por la R2. Y los voltajes, al revés, se suman. O sea, el voltaje 1 más el voltaje 2 va a ser igual al voltaje total. Y, ay, puse I total. Y ahí quiero ir. Porque el ejercicio me está preguntando por E, que es el voltaje de la pila. Es decir, el voltaje de la R total. Si yo logro calcular V total, lo que estoy calculando es el valor de la E. Ahora, ¿cómo lo calcularía? Y aparentemente como V1 más V2, por lo que acabo de escribir por la serie, digamos. Pero no tenemos ni el voltaje 1 ni el voltaje 2, ninguno de los dos, así que vamos a tener que ir para ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué sí sabemos? Que cuando... voy a borrar un poco acá porque taché todo. Ahí está. Que cuando la llave L1 está abierta y la L2 está cerrada, o sea, cuando se da el circuito que está en pantalla, el amperímetro marca una corriente de 15 miliamperes. O sea que esta corriente que yo marqué en rosada, que pasa por el amperímetro, tiene un valor de 15 miliamperes. ¿Y por qué digo rosada? Porque es la misma corriente que pasa por R1, es la misma corriente que pasa por R2. O sea, el amperímetro marca la intensidad de la corriente de la resistencia que está en serie con él. ¿Y qué resistencia está en serie con el amperímetro? Las que tienen el mismo color de resistencia, de intensidad de corriente, básicamente. Y las dos, porque acá está todo en serie, no hay paralelo, ¿sí? Por ejemplo, si yo mirara esto así completo, supongamos L2 y L1 cerrados, el amperímetro marca la corriente que circula por la resistencia de 100 ohm, que es la que está en serie con ella, ¿sí? No marcaría ni la intensidad de corriente de este, ni de este, ni de este, porque esos no están en serie con el amperímetro. Entonces, claro, me están dando la corriente al fin y al cabo. Porque yo acá puedo ver que la corriente es 15 miliamperes, o sea, 15 por 10 a la menos 3 amperes. Siempre que tengan el prefijo mili, pueden transcribirlo como por 10 a la menos 3. O bien dividir por 1000 y así hacemos el pasaje. Como tengo la intensidad, entonces puedo decir, bueno, R1 es de 100 ohm. Y la I1 es de 15 por 10 a la menos 3 amperes. R2 es una resistencia de 700 ohm. Y su I también es la misma, la de 15 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Y puedo sacar V1 y puedo sacar V2? Sí, porque siempre que tengan dos datos y quieran el tercero, y me estoy refiriendo a la ley de Ohm, uso la fórmula de la ley, que es V es igual a I por R. Esto lo repetí. ¿Sí? Esta es la ley de Ohm. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando de una resistencia conozcamos dos de sus datos y nos falte el tercero. Puede faltarte B, puede faltarte I, y en algunos casos hasta puede faltar la propia resistencia, por tener, no sé, la intensidad de corriente y el voltaje y despejar R. Así que está bueno armarse esta lista de datos para cada resistencia, R, I y B. Si te falta uno de los datos, lo puedes calcular de uno. Entonces, para el 1, B1 sería 100 ohm por 15 por 10 a la menos 3 amperes. Ojo, no se me mareen, ¿eh? Acá dice R por I. ¿Por qué lo ordené así? Por la forma en que estaba escrito en la tablita. Pero es lo mismo si hacemos R por I que I por R, ¿no? El orden del factor no altera el producto. Entonces hago 100 por 15 por 10 a la menos 3 y esto me da 1,5 volt. Esa sería B1. Y la B2, ¿qué sería? Y lo mismo, pero la R es 700. 700 ohm por 15 por 10 a la menos 3 amperes. 700 por 15 exponencial menos 3 me queda 10,5 volt. Y vieron que yo hace un rato dije, cualquier ejercicio de circuitos lo arranco calculando la R total. Bueno, planteándola por lo pronto, porque fíjense que yo acá ni calculé la R total. Que de haberla calculado se hacía 100 más 700, que me daba 800, ¿no? Pero ni la calculé y ya puedo decir que estoy terminando el ejercicio, porque si yo quería calcular el voltaje total, sé por la serie que tengo que plantear la suma de los voltajes individuales. Entonces, cuando yo me refiero a busco la R total, es por lo pronto plantear cómo están dispuestas las resistencias entre sí y qué tienen igual por el serie o el paralelo. Porque ahora, a partir de saber que V total es V1 más V2, ni me gasto en calcular la R total y a partir de ella la ley de Ohm y V, que sería otro camino. Es lo mismo, lo hacen como quieren. 1,5 más 10,5 queda 12, ¿no? 1,5 más 10,5, sí, 12 volts. Y ahí terminó.
Como te comentaba recién, el otro camino hubiera sido contemplar que la R total es la suma de las resistencias por estar en serie, que la I total es la misma que la I de 1 y la I de 2 por el concepto de serie, ¿sí? Por la teoría de serie, y calculaba B total haciendo el producto entre I y R por la ley de Ohm. O sea, 800 por 15 exponencial menos 3, que me queda 12. ¿Sí? Eso lo puedo usar para corroborar, por ejemplo. Cuando sé dos caminos para llegar a algo, puedo corroborar. Es más, quizás alguno de mi curso, porque yo uso mucho el cuadrito de datos, quizás hubiese hecho el ejercicio con esto de hacer el cuadro y obtener la respuesta a partir de él, pero usamos esto, que es la teoría de series, para corroborar. Vamos con el B. Ahora dice, ¿qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave L1 está cerrada y L2 abierta? Claro, ahora piensen esto. Esta línea se cierra, pero esta queda abierta, con lo cual por acá el corriente no va a poder circular ni de un lado ni del otro. Así que esta línea, chau, se nos va. Entonces, en el B, redibujo el circuito. Tenemos la tensión, el amperímetro, la R que llamé R1 en su momento, que es de 100 ohm. Me olvido de la línea de L2 y me quedo con la de abajo, que tenemos la resistencia de 400 ohm. Tenemos un voltímetro que está midiendo ¿qué cosa? El voltaje de esa resistencia específicamente. Acá se unió el cable, tenemos la R de 500 y luego regresamos a la pila. ¿Qué pasa? Si se fijan, termina siendo un circuito en serie también. Porque si hago el camino de la corriente sale de la pila, pasa por el amperímetro, pasa por la R1, baja por acá, después pasa por esta que le podemos llamar R3 si quieren, después pasa por R4 y después vuelve a la pila. O sea, es una gran serie, pero de 3 resistencias en lugar de 2. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Pero no hay paralelo en ninguno de los dos casos. ¿Cómo podría haber sido un paralelo? L1 y L2 cerradas, ambas. Eso sería un paralelo, por ejemplo. Pero acá, mientras no haya un nodo por el cual la corriente se separe en dos, entonces es serie. Ahora, ¿qué me piden? ¿Qué valor indica el voltímetro? O sea que la pregunta es, ¿qué valor indica esto? Sería, si a esta le llamo, dije, R1, a esta le llamo R3 y a este R4, la pregunta sería el voltaje de 3, digamos. Y no me da información más que la disposición de las llaves y acá tengo que hacer un paréntesis porque este ejercicio no lo había leído y no tengo mucha más información. Con información me refiero a cuenta, números. A ver, puedo encontrar la R total, ¿no? Porque R1 y R3 y R4 están todos en serie formando a la R total y por lo tanto digo, bueno, R total va a ser la suma de todas las R. ¿Viste cuando estás en un ejercicio de examen y decís, ay, no sé qué hacer, pero hago algo? Eso estoy haciendo. Estoy haciendo algo. Esto me da 1000 ohm es la R total. Ok. Y por la serie, ¿qué sé? Sé que la corriente total es igual a la corriente de 1, que es igual a la corriente de 3, que es igual a la corriente de 4. O sea, todas las resistencias y su total o equivalente tienen la misma corriente. Y que los voltajes se suman. Y de repente veo una luz en el camino porque veo que acá aparece B3, que es lo que yo quiero, pero claro, no tengo ni B total, ni B1, ni B2. O sí los tengo. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Y acá presten atención porque esto es un atrapabobos. O sea, de hecho, estuvo así de atraparme a mí hace un ratito. A vos te preguntan qué indica el voltímetro y no te dan información como en el punto A donde te habla de los 15 miliamperes, por ejemplo. Entonces, ¿qué del punto A puedo tomar como dato para el punto B? ¿Será que el amperímetro sigue marcando 15 miliamperes? No, porque si se cambia la disposición de las resistencias, entonces cambia la corriente porque circula por ellas. ¿Qué es lo que se va a mantener constante? El voltaje de la pila. O sea, el voltaje o la diferencia de potencial de la pila es invariante porque es propia de ella. Entonces, si habíamos calculado que el voltaje total en el circuito A era 12 volt, o sea, el voltaje de la pila es 12 volt, acá también va a ser 12. Entonces, cada vez que tengamos un cambio en la disposición del circuito, pero ese circuito quede conectado a la misma pila, o sea, no cambie la tensión, entonces el voltaje total no va a cambiar. ¿Puede cambiar la I total? Sí, porque cambia la R total.
pero no el voltaje de la pila. Y eso anotadito, ¿sí? Si quieren lo repito. Si cambia la disposición de las resistencias en un circuito, pero están conectados a la misma pila, el voltaje total no cambia, se mantiene invariante, ¿sí? Así que la información que conozco en este caso es el voltaje total, que es de 12 volts. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, podríamos, a ver, se me ocurre que armemos el cuadro de datos con cada resistencia, con sus voltajes, y después despejar voltaje 3 de acá, por ejemplo. Es una buena opción. ¿Puedo usar los voltajes del punto anterior para hacer esto? No, porque tengo otras resistencias, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de cero. Tenemos R1 de 100 ohm y 1A, no lo conozco. Este no lo sé. Después, B1, entonces, tampoco. R2 es de, no tengo R2, R3 le llamo acá. Es de 400 ohm y 3, tampoco lo conozco, y B3, bueno, por supuesto que tampoco. Esa es mi incógnita, de hecho. Después, ¿qué pasa con R4? 500 ohm y 4, tampoco la conozco. B4, tampoco la conozco. ¿Ven qué poca información que hay acá, no? Comparado con el anterior. El anterior me hice la canchera, planteé esto, lo resolví, divina. ¿Y ahora? Cada vez menos. Yo digo, bueno, ya está. O sea, con esto no puedo hacer nada, porque recuerden que la ley de Ohm se usa cuando tengo dos datos y me falta el tercero. Ahí es donde viene mi salvadora, que es la R total, que acá claramente era muy necesario calcularla, que la habíamos calculado, era de 1000 ohm, y tengo el voltaje para ella. Tengo el voltaje total. Porque el voltaje total dijimos que es el voltaje de la pila, que es invariante, o sea, 12 volt. Entonces, armar este cuadrito de datos, incluso con la R total, me parece que es como el camino viable para siempre, para cualquier ejercicio de estos, ¿sí? Es decir, fíjense, acá también lo armé, aunque no recurría a él a instancias finales para despejar, a obtener el 12 volt, también me ordenaba la información, de modo que yo pudiera haber llegado al 12 volt sin pensar en esta teoría de series, ¿sí? Entonces, recurran al cuadro de datos siempre que puedan, porque iba a quedar segura la respuesta a lo que le están pidiendo. Porque fíjense ahora, yo armé el cuadrito con todas las R's que tengo, las R's del enunciado más las equivalentes, que sería una sola en este caso, que es la R total. Entonces yo voy a localizar aquella R que tenga dos datos y le falta el tercero. En este caso es solo R total, porque a todas le faltan dos datos, excepto a esta que le falta uno solo. Entonces planteo la ley de Ohm y digo, bueno, ¿qué quiero en este caso? ¿Qué me falta? La I total. Si ustedes se quedan enroscados en el enunciado, en ninguna parte calcularían I total. ¿Para qué? Si no me lo pide. Pero sin embargo, el cuadro te dice, che, mira, complétate esto, te va a hacer falta. ¿Por qué? Todavía no sabemos, te va a hacer falta. Entonces digo, lo calculo para hacer algo. Reemplazo B por 12, R por 1000, despejo. Paso el 1000 dividiendo y hago 12 dividido 1000. Bueno, quien tiene mi curso capaz es el triángulo, ¿no? De la ley de Ohm. Bueno, también, eso es súper útil. 0,012 amperes. Esta es nuestra I total entonces. Una vez que completan lo que falta para esa resistencia que tiene dos datos, ahí se fijan qué tienen igual estas resistencias por estar en serie o estar en paralelo. O estar en paralelo. Y ahí es donde viene esto. Como están en serie, todas las I son iguales. O sea, las I de las tres resistencias y la I de la equivalente a ellas, que es la total, son iguales. O sea que esto es 0,012 amperes, esto también, me falta un 0. Y ya no tengo que recurrir a esto para despejar B3, que es lo que el ejercicio me pedía. Directamente acá puedo usar la ley de Ohm y decir que B es igual a I por R. O sea, B es igual a 0,012 amperes por 400 ohm. Y hago 0,012 por 400 y esto me da 4,8 volt. Y ahí llegué. ¿Qué quise mostrar con todo ese personaje que hice en la última parte del ejercicio? Que si ustedes hacen siempre el mismo procedimiento, van a llegar a la respuesta. ¿Cuál es el procedimiento? Primero hallar la R total, analizar si están en serie o en paralelo las resistencias y con eso hacer R total, ir disponiendo en cada una de las disposiciones qué tienen igual por estar en serie o por estar en paralelo. Y como segundo paso, armar el cuadro con todas las resistencias, la que me dan en el circuito, más la que encontré como equivalente. Y empezar a completar el cuadro, ¿de qué forma? Primero con la ley de Ohm en la resistencia que tiene dos datos y le falta el tercero, y luego fijándome que tienen igual por
estar en serie o paralelo. Y vamos usando esos dos pasos para terminar de completar el cuadro, hasta llegar a lo pedido. Vamos con el punto 2. En el punto 2 dice, en un recipiente adiabático ideal que contiene 1 litro de agua a 22 grados centígrados, se introducen 100 gramos de cobre fundido que se encuentra a 1085 grados centígrados. El sistema cobre-agua se deja evolucionar hasta alcanzar el equilibrio térmico. Ahí está. Y dice, temperatura de fusión del cobre 1083. O sea, el cobre está líquido, porque está fundido, a su temperatura de fusión justito. Dice calor latente de fusión 50, calor específico de estado sólido 0,09. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio cobre-agua? O sea, ¿cuál es la temperatura final? Y te pide que indiquemos los estados de agregación de ambos. Este ejercicio es pesadito, así que síganme. Y después en el B dice, repita los cálculos suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable. O sea, eso es lo que yo en el curso llamo calor del calorímetro, ¿sí? El CC, que es uno de los casos de calorimetría. Entonces, vamos a comenzar con el punto A, donde queremos llegar a la temperatura de equilibrio o temperatura final. ¿Por qué esos ejercicios cuando participa el agua en el enunciado suelen ser de los más difíciles? Porque no sabemos si el agua cambió de estado o no en el proceso. Porque fíjense que si yo armo una recta de temperaturas, por un lado tengo al agua, cuya temperatura inicial es 22 grados centígrados, y por otro lado tengo a el cobre, que está a una temperatura de 1085 grados centígrados. Y, obviamente, en el proceso, ¿qué va a pasar? Agua va a aumentar su temperatura y cobre va a disminuirla. Y cobre, si va a disminuir la temperatura, entonces también va a perder calor cambiando su estado. Porque el cobre acá está fundido, o sea, está líquido, y justo a esta temperatura cambia de estado a sólido. O sea que el cobre probablemente cambie su temperatura y además cambie su estado. Claro, pero ¿qué pasa con el agua? Porque yo no sé cuál es la temperatura final, pero entre 22 y 1085 está el 100, que es la temperatura de cambio de estado. Es una de las temperaturas de cambio de estado del agua junto con el 0, pero acá el 0 no estaría, ¿no? Entonces la temperatura final estaría antes que 100, ponele que hasta el 100. La T final estaría por acá, o sea, el agua no cambia el estado. O estaría en 100 y el agua justo cambia el estado de una parte. O estaría a mayor temperatura que 100, entonces el agua cambia el estado y aparte aumenta la temperatura. El dilema de estos ejercicios cuando participa el agua es dónde poner la T final y qué calores están involucrados en la mezcla. Entonces vamos con el paso a paso para analizar la temperatura final cuando participa el agua y hay un cambio de estado para el agua por supuesto, entre las temperaturas iniciales de los elementos que se combinan. El primer paso es suponer que la T final es la temperatura de cambio de estado. Como que el agua llega a 100 en forma líquida, el cobre llega a 100 haciendo los cambios de estado que ahora vamos a proponer y listo, mueren en 100. Es una suposición. Esto no es que de repente voy a calcular a 100 y el agua va a necesitar un calor que justo es el que el cobre necesita. No nos ilusionemos, eso no va a pasar, pero sirve para el análisis. Entonces, preguntémonos, para llegar a 100, ¿qué tiene que hacer el agua? Y de 22 grados a 100 solamente sufre un cambio de temperatura. Por ahora no propongo que en 100 pueda cambiar su estado. Entonces, para el agua, diría Q es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por T final menos T inicial para el agua. La masa de agua no me la dieron como tal, pero acá dice 1 litro de agua. Recordemos que para el agua, como la densidad es 1, 1 litro equivale a 1 kilo. Por eso la densidad es 1 kilogramo sobre litro. O sea, 1000 gramos. Recordemos que en calorimetría la masa va en gramos. Esto es solo porque es agua, ¿sí? Reemplazo masa por los 1000 gramos. El calor específico del agua líquida, 1. Una caloría, acuérdense de poner en su hoja de fórmulas eso. La temperatura final sería 100 por esa suposición que estamos haciendo y la inicial 22. Bueno, a ver qué queda. 1000 por 1 por 100 menos 22. Esto me da 78.000 calorías. O sea, el agua precisa de 78.000 calorías para llegar a 100. ¿Cuánto tiene para ofrecer el cobre? Bueno, el cobre en su temperatura de fusión va primero a fusionar. Llamémosle a este Q1
y ese sería Q2, que sería el cambio de estado del cobre de líquido, estado en el que está, a sólido. Y después de 1085 a 100 bajaría su temperatura con un Q3, que es un cambio de temperatura. Si alguien se está mareando por qué el cobre cambia de estado, piense lo siguiente. Cuando tenemos esta información, que es la temperatura de fusión o la temperatura de ebullición, uno plantea una recta en donde pone la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del elemento e interpreta que antes de la temperatura de fusión el estado es sólido, entre T de fusión y T de ebullición el estado es líquido y a mayor de la ebullición el estado es gaseoso, que para el agua se dice vapor. Entonces, si acá tenemos justo la temperatura de fusión, lo que interpreto es que para moverse a lo largo de temperaturas mayores a la T de fusión, el estado tiene que ser líquido. Y para moverse a temperaturas menores que la T de fusión, el estado tiene que ser sólido. Si yo quiero que el cobre se mueva desde el T de fusión para atrás, o sea, hacia 100, yo necesito que en ese estado esté sólido, porque no puede caminar en forma de líquido. Entonces, este pedazo de la recta vendría a ser este pedazo para el cobre. ¿Sí? Pasa que la recta que hice en negro está combinado el agua con el cobre, pero esta recta rosada sería como todo esto y más para el costado. ¿Sí? Es para el cobre. Entonces, si yo necesito que acá esté sólido, primero le tengo que hacer cambiar el estado, porque el enunciado se encargó de decirme que estaba fundido, es decir, en estado líquido. ¿Sí? Entonces, va a haber un Q2 para el cobre, que es un cambio de estado y de liberación de calor, porque cambia de líquido a sólido. Entonces sería menos masa del cobre por calor latente de fusión. La masa del cobre son 100 gramos y el calor latente de fusión 50 calorías sobre gramo. Esto me queda entonces 500 negativo calorías, pero se cancelan los gramos, ¿sí? Menos 500 calorías. Y después va a cambiar su temperatura de 1085 a 100. La fórmula es masa por calor específico en estado sólido para el elemento por T final menos T inicial. Entonces la masa serían 100 gramos por el calor específico, está en el enunciado, 0,090. La T final supuesta era 100 y la T inicial 1085, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué me queda esto? A ver, voy a leer por las dudas por si tuve algún error. 5000 es 100 por 50. Ah, me comí un cero, sí, total. 5000, gracias. Ahora voy a hacer entonces 100 por 0,09 por 100 menos 1085 y esto me da menos 8865. Calorías también, porque se van los gramos con los grados y los grados con los grados y queda calorías. Ahora, ¿qué pasa? La Q total del cobre es la suma de estos dos, o sea, menos 5000 más menos 8865, que obviamente los dos son negativos porque el cobre va a perder calor en todo su trayecto. No puede ganar en una parte y perder en el otro. Y yo sumo todo esto, me quedan menos, bueno, en realidad 13.865 calorías liberadas, por eso el negativo. Claro, ¿qué pasa? El agua pretende recibir, piensen en plata, que esto es lo que más nos lleva a la vida cotidiana. El agua le dice al cobre, che, mira, si vos me pagás 78.000, yo llego a 100. Y el cobre le dice, pero yo tengo solamente 13.865 para darte. Y el agua le dice, bueno, listo, entonces yo no llego a 100. Porque para llegar a 100, y ni siquiera te cambio el estado, para llegar a 100 necesitan esta cantidad de calorías, menos no. Y él le dice, y bueno, entonces no llegarás a 100. ¿Sí? No llegarás a 100 implica que la T final va a ser menor que 100. O sea, el agua no va a llegar ni a 100 porque necesitaría 78.000 calorías para hacerlo. ¿Y quién se las da? Únicamente el cobre. Entonces la T final va a ser menor a 100 grados. ¿Encontré la T final con esto? No. Solo analicé dónde iba a estar la T final. Ahora, hagamos un poquito de role-playing. Supongamos que esto me hubiese dado más que 78.000. Podría haber pasado tranquilamente. Y ahí el agua dice, che, mirá, sí, llego a 100, ¿eh? Y es más, con lo que te sobra, cambio el estado. Entonces, si por ejemplo esto hubiese sido, no sé, 130.865, habría que ver con ese calor que sobra, qué masa de agua podría cambiar su estado a
vapor, ¿no? Porque estamos en 100, o sea, de líquido a vapor. Y ahí plantearíamos Q es igual a M por calor latente de vaporización. Y en Q pondríamos la diferencia de calores. O sea, ese calor extra que el cobre tendría para darle al agua, lo reemplazamos acá. Y voy a poder despejar cuánta masa de agua cambia a estado de vapor. Y sabiendo que la masa del agua es 1000 gramos, y suponete que de acá se despeja la M y te queda 700 gramos, ¿qué supondríamos? Que la T final va a ser 100. O sea, el agua llegó a 100 y es más, 700 gramos cambiaron su estado, pero 300 quedaron en estado líquido. Y ahí sería que coexisten vapor y líquido a 100 grados centígrados. Esa sería la T final, 100 grados. Y un tercer escenario, y no se preocupen porque esto después yo lo subo a YouTube, un tercer escenario es que acá cuando planteo esta fórmula de cambio de estado para el agua, donde en Q pongo todo lo extra que el cobre tiene para darle, restándole los 78.000 que ya recibió para llegar a 100, despejo la masa que podría vaporizar y me dan 1500 gramos. O sea, me da más de lo que tengo. O sea, que el cobre no solamente tenía un calor suficiente para que el agua llegara a 100, sino que además en la T100 el agua cambiaría todos sus estados, a los 1000 gramos cambiaría su estado, y todavía sobraría calor para que el agua pueda seguir aumentando su temperatura. En ese caso, T final sería mayor que 100. ¿Por qué? Porque el agua llega a 100, cambia su estado y sigue sobrando calor de parte del cobre. T final mayor a 100. Son los tres escenarios que existen, ¿sí? Ahora, ¿qué hago como extra cuando el escenario es T menor a 100 o T mayor a 100? Bueno, hay que retomar el ejercicio y tengo que plantear lo siguiente. Voy a borrar un poquito de información. Igual todo esto seguro que me sirva, pero para que se vea bien. Lo que tengo que pensar ahora es que yo sé que T final va a estar por acá. Por ende, ¿qué va a hacer el agua? Y de 22 grados centígrados va a llegar a T final. Llamémosle a este Q1. Si planteo la fórmula de cambio de temperatura, sería masa por CE por T final menos T inicial. Entonces sería la masa del agua, que eran 1000 gramos, por el calor específico, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, por el T final, que es desconocido, así que voy a poner por TF, menos el inicial, que es 22. Si quiero, puedo multiplicar estos dos, como para achicar un poquito la cuenta. Simplifico gramo con gramo y me queda 1000, de 1000 por 1, calorías sobre grado centígrado. Y si quieren ir un poquitito más allá en la resolución, pueden hacer distributiva. Entonces esto me queda 1000 calorías sobre grados centígrados por T final, menos 22.000, y quedaría solo calorías. Quedaría solo calorías porque se simplifican los grados, ¿no? Bien, o sea que esta es la fórmula del calor de cambio de estado para el agua. ¿Qué más sucede? Y ahora participa el cobre. El cobre, ya dijimos que sí o sí, no importa a dónde tenga que llegar, acá cambia el estado. Llamémosle a este Q2. Claro, nosotros ya lo calculamos antes, así que voy a chorearme la información de acá arriba. Este es el Q2. El cambio de estado del cobre, que nos había dado menos 5000. Eso no cambia, no depende de la temperatura final. Así que tenemos acá el Q2, menos 5000. Y después, ¿el cobre tiene que pasar por el 100? Porque eso es algo que les puede surgir. Porque el agua, de haber tenido el 100 en el medio de su camino, tendría que llegar hasta 100 primero, cambiar su estado y luego seguir. Pero el cobre, ¿hace falta que pase por el 100? ¿Es un cambio de estado para el cobre el 100? No. Entonces el 100 acá directamente lo eliminaría, porque influye sobre el agua, pero el agua ni va a llegar a 100. Entonces al cobre realmente el 100 no le importa, porque no es su temperatura de cambio de estado. O sea que el cobre directamente va a pasar desde 1085 hasta T final, Q3. Eso implica que no me puedo agarrar esta fórmula y este dato, me refiero en realidad, porque ahora T final no es 100, es una T desconocida. Entonces ahí planteo toda esta formulita para cambio de temperatura del cobre, pero la voy a plantear, aunque sea. La masa eran 100 gramos, el calor específico 0,09 era. Sí, 0,090 calorías sobre gramo por grado centígrado. T final es la desconocida y T inicial 1085 grados. Y para hacer un poquitito más rápido, voy a hacer esto, miren. 100 por 0,09 es 9, ¿no? Vamos a hacer la cuenta por las dudas, pues ya vieron que yo lo hago mental y después le erro. 9. Y le voy a hacer distributiva. ¿Sí? Si multiplico 100 por 0,09, los gramos se cancelan.
O sea que me queda 9 por T final, 9 calorías sobre grados centígrados por T final. Y después 9 por menos 1085 quedaría menos 9765 y serían calorías, porque los grados se simplifican. Lo que hice fue lo mismo que hice para el agua, básicamente. Y una vez que tengo planteados todos los calores involucrados en la mezcla, ¿qué voy a plantear? Que como el calorímetro es adiabático, la suma de los calores es igual a 0. Entonces, reemplazo. A ver. Ah, no lo planteé. La suma de los calores es igual a 0, me refiero a Q1 más Q2 más Q3 es igual a 0. O sea, todos los calores que analicé es igual a 0. Ahora sí, reemplazo. En lugar de Q1 voy a poner lo que obtuve de Q1, que es todo esto. O sea, hago lo que puedo, ¿no? O sea, si no tengo la respuesta, por lo pronto planteo la ecuación que se formó a partir de ese Q1. Y a Q1 le tengo que sumar Q2, que Q2 nos había quedado, este sí, menos 5000 calorías. Y le tengo que sumar Q3, que Q3 me quedó toda esta expresión. Y la suma de los calores siempre igual 0. ¿Y qué me queda acá? Una ecuación para despejar esa T final. Pero es re importante hacer esto. Uno podría decir, pero no puedo hacer esto último de una. Y es una incertidumbre. Imagínate que la T final era mayor que 100. Y no contemplé que el agua cambiara de estado en el camino. ¿Iba a dar lo mismo? Claro que no. Así que hay que hacer los dos pasos, lamento informarles. Hay que primero analizar si la T final es mayor o menor que 100 y después plantear sumatoria de calores igual a 0 para despejar esa T final. Fíjense que yo ahora voy a sumar este término con este término que tiene T final. Este y este que son solo calorías. Así que ahí, ¿qué estoy haciendo? Resolver una ecuación donde la incógnita es esa T final. Entonces hago 1000 más 9, 1009 calorías sobre gramos centígrados por T final. Dije gramos centígrados, ¿escucharon? Grados. Y después hacer menos 22.000, menos 5.000, menos 9.765, que me da menos 36.765 calorías. Y bueno, voy a pasar este sumando y el 1009 dividiendo. Que la T final es igual a 36.765 calorías dividido por 1009 calorías sobre grados centígrados. Y qué suerte que me quedó positivo, ¿no? Porque tenía que dar menor a 100, pero positivo. Y si hago esta división, me da 36,43. O bueno, 0,4 podemos poner, grados centígrados. Y ahí llegamos a la temperatura de equilibrio de este sistema.